Vamos a seguir hablando acerca del compromiso. Y me quiero quedar ahí. Yo sé que el pastor ha venido enseñando acerca del compromiso. ¿Cuántos han sido enseñados acerca del compromiso? Y cuando hablamos de compromiso, tenemos que enfocarlos en Él, primeramente. Yo no me puedo comprometer con esta casa si primero no me he comprometido con Él. Amén. Ahora, ¿qué necesitamos? Y dice Lucas 12:32, no temáis, manada pequeña, porque a vosotros, porque a vuestro Padre le ha placido darnos el reino. Eso quiere decir que a Dios no le importa la multitud. No es que no le importe, más adelante vamos a llegar ahí. Lo importante para Dios es la manada pequeña. ¿Y quién es una manada pequeña? Alguien que es comprometido. Alguien que se ha comprometido con Él. Y vuelvo al principio, yo no puedo decir que estoy comprometido con la iglesia y no estar comprometido con Él. Si yo estoy así, estoy en desorden. Y donde hay compromiso, hay servicio. Entonces, si yo me he comprometido con la iglesia y no me he comprometido con el dueño de la iglesia, mi compromiso va a ser temporal. Tiene que haber un orden. Y cuando estamos hablando del compromiso y el pastor ha estado enseñando acerca del compromiso, tal vez muchas veces nos encerramos en el servicio dentro de la iglesia, dentro de este edificio. Y eso es parte. El comprometerse con Dios es estar expuesto a ser usado por Dios. Y Dios no solo quiere usarte aquí dentro de estas paredes. Él quiere usarte allá afuera donde tú andas, donde tú trabajas, donde tú vayas, donde veas la necesidad. Y tal vez nosotros los hemos encerrado en estas cuatro paredes. Dentro de aquí sirvo, pero fuera de esas cuatro paredes yo no me toca servir. No, el verdadero servicio es estar expuesto a ser usado por Dios. En donde tú veas la necesidad, en donde yo vea la necesidad, en mi trabajo, donde quiera que vayas, donde quiera que tú vayas y veas que hay necesidad y no lo haces, eso quiere decir mucho delante de Dios. Eso quiere decir que no estás comprometido en una manera total con Dios. Te has comprometido poniendo condiciones, o nos hemos comprometido poniendo condiciones. Es un ejemplo lo que estoy poniendo. Pero cuando tú te comprometes en una forma total, es lo que Dios quiere. ¿Acaso Jesús se comprometió a medias? El compromiso de Jesús fue un compromiso total. Ahora pregunto, ¿Jesús primero sirvió y después se comprometió, o primero se comprometió y después sirvió? Jesús primero se comprometió con el Padre y por eso fue enviado en una manera total. Si Jesús no se hubiera comprometido con el Padre, no hubiera sido enviado. Dios no envía a nadie que no sea comprometido o sea responsable. Amén. Él, su reino, Él es celoso con su reino y no se lo da a cualquiera.
Y tenemos una responsabilidad como ministerio. Aquí la responsabilidad no solo es del pastor. Jesús como hombre, él buscó ayuda. Jesús como hombre necesitaba ayuda. Jesús como hombre buscó quien le ayudara, quien se comprometiera con él. Porque él sabía que él iba a multiplicar los panes y los peces, pero que alguien más tenía que repartirlos. Jesús dice que él oró y los panes y los peces se multiplicaron, pero dice que él no los repartió, dice que los discípulos. Entonces, si Jesús necesitaba ayuda, ¿cuánto más nuestros pastores? Ahora, yo no sé si tú has percibido lo que Dios está haciendo, lo que Dios ya comenzó en esta casa. No es casualidad que los pastores estén hoy en este día impartiendo de lo que el Señor ha dado en otra casa. Vamos para cosas grandes, y cuando hablo para cosas grandes estoy hablando de también grandes responsabilidades como discípulos. ¿Cuántos discípulos de Dios hay aquí? Dios está levantando un remanente sobre este valle. Un remanente de personas sobre este valle. Dios, antes de hacer cosas grandes, primero escoge alguien pequeño, algo pequeño para hacer cosas grandes. Jesús con 120 revolucionó el mundo, cambió el mundo. Y a causa de esos 120 estamos nosotros hoy aquí. A causa de 120 que le creyeron. Y no solo le creyeron, se comprometieron. Por eso estamos aquí. Ahora dice, vayamos a Hechos 2. Mire lo que dice Hechos 2. 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ahora, estar unánimes juntos. ¿Usted sabe qué significa estar unánimes juntos? Ahora, nosotros podemos estar hoy aquí en este día reunidos, pero no estar unánimes juntos. Entonces, si no estamos unánimes juntos, no va a llegar el de repente. ¿Qué significa entonces estar unánimes juntos? Unidos en el mismo propósito y con la misma ambición. Eso significa estar unánimes juntos. Entonces, si estamos unánimes juntos, el de repente va a llegar. El de repente llegó. Y tal vez tú no te has dado cuenta, pero el de repente llegó a esta casa. Porque hay personas que se han comprometido primeramente con Dios para después comprometerse con los siervos. Di conmigo, yo soy uno de ellos. Ahora, ¿a Jesús le importan las multitudes o no le importan las multitudes? Claro que le importan, los ama. Por eso multiplicó los panes y los peces. Eso quiere decir que le importan las multitudes. Para que vengan las multitudes se tiene que levantar un remanente. Orden. Las multitudes van a llegar cuando un remanente se levante.
Y el remanente ya se levantó, ya empezó a levantarse en esta casa. Ya hay personas comprometidas en esta casa. Ya hay personas que están dispuestas en esta casa. Entonces Dios está levantando remanentes. Está levantando un remanente para revolucionar este valle, para cambiar este valle, para enderezar este valle. ¿Enderezarlo de qué? De la religión. Para cambiar la mente de las personas. ¿Sabe que la gente no ha cambiado la mente? Hay iglesias donde la gente se comporta igual o peor que alguien que no conoce de Dios. Es más, yo he conocido personas impías que se portan mejor que alguien que está yendo a la iglesia de Cristo. Porque no ha habido un cambio. ¿Qué responsabilidad tienen los siervos de Dios? ¿Qué responsabilidad tienen los que se paran aquí a predicar? Porque una palabra puede cambiar tu vida para bien o para mal. ¿Usted cree que me gusta? Es una responsabilidad estar aquí. Es una responsabilidad. Porque el Señor nos ha enviado a edificar, a levantar, a sanar. Y después de que hemos sido sanar, a sanar a otros. Dios quiere que seamos sanos. Y después de que seamos sanos, no los quedemos ahí con la sanidad, sino que vayamos a levantar al que está herido, al que está necesitado. Amén. Entonces Dios está levantando un remanente. Sin remanente no hay multitudes. Los remanentes traen las multitudes. Pero Dios ama las multitudes. Porque en las multitudes hay hombres y mujeres que van a servir para otro remanente. Sin compromiso no hay servicio. Y sin compromiso y sin servicio no hay remanente. ¿Qué es un remanente? Es un grupo selecto de personas. Algo pequeño que Dios usa para hacer cosas grandes. Y te lo voy a demostrar. Moisés, con 300 siervos nacidos en casa, venció como 5 ejércitos de miles de soldados. No te veo convencido. David con 37 hombres estableció el reino de Dios por 40 años. Y dice que en esos 40 años el pueblo de Israel tuvo paz. Y cuando digo tuvo paz no quiere decir que todo era bonito, no. Había guerra, pero estaban confiados en el rey. Porque el rey estaba con ellos. Y donde el rey está, la paz llega. No importando lo que las circunstancias dicen, no importando lo que este gobierno terrenal diga. Tú no te debes de preocupar por lo que escuchas en las noticias, por quién va a quedar de presidente o por quién no. Tú tienes que mantenerte en paz, porque el rey está contigo, como lo estaba con David. Y hubo paz. ¿Por qué estaba con David? Porque David se comprometió con Dios. David fue ungido a los 15 años. Imagínate que Dios te unja como rey y te diga, vas a ser rey, te voy a poner como rey sobre mi pueblo. Te voy a poner a que reines el valle del Antílope. No, más adelante vamos a hacer. Pero la palabra servicio en la Biblia tiene un... No quiero llegar ahí porque eso es al final. Si yo digo eso, termino. Entonces David se comprometió David con Dios.
Claro, y Dios estaba con David. Iba a las batallas, batalla que iba, batalla ganada. Porque Dios estaba con él. Había paz. ¿Te imaginas qué protección? ¿Te imaginas ver a Jesús físicamente y te diga, yo voy a vivir en tu casa, prepárame un aposento? ¿Cómo te sentirías tú? Si hay algún pichón por ahí, tiene que irse. Porque llegó el rey. Y el rey no llega solo, llega con un ejército de ángeles. Entonces David reinó 40 años. Dice que reinó 7 en Hebrón y 33 en Jerusalén. Pero Jesús fue ungido como a los 15 años. David. Ahora, me gusta eso, porque eso quiere decir que están en lo que están. Sí me gusta eso. Eso quiere decir que están captando. Están en la jugada, como dicen. Entonces, reinó 7 años en Hebrón y 33 en Jerusalén. Ahora, el legado de David como rey continuó, se detuvo. Continuó. Salomón heredó su reino. ¿Por qué? Porque era puesto por Dios. Algo vio Dios en David. Vio una persona responsable. Porque cuando Samuel fue a ungirlo, cuando fue obediente a la voz de Dios y lo mandó a ungir a David, David estaba cuidando las ovejas. Y si usted se da cuenta, todos los hermanos estaban en la casa. Pero él tenía una responsabilidad. ¿Por qué no estaba David ahí en su casa con sus hermanos? Porque tenía una responsabilidad. Tenía que estar cuidando las ovejas de su padre. Y estableció el reino. 37 hombres comprometidos que servían. Y su legado continuó. Con cosas pequeñas Dios hace cosas grandes. Gedeón con 300 hombres derrotó un ejército de cientos de miles de soldados. 150,000 soldados con 300 hombres. Tenía 10,000. Y Dios le dijo, no, tienes mucho. 300 hombres. Y usted sabe la historia. Cómo iban siendo descalificados, iban siendo apartados. Pero se quedó con 300 hombres comprometidos y responsables. Y con eso el Señor hizo grandes maravillas. Grandes cosas hará el Señor en este valle. Diga conmigo, grandes cosas va a hacer el Señor en este valle. Conmigo. Pero créaselo. El Señor lo quiere usar. El Señor quiere derrotar ejércitos con usted. Los vamos a unir en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Y el de repente no va a llegar, el de repente va a permanecer. Déselo más fuerte al Señor. Amén. Entonces, vemos el ejemplo. Dios no ocupa mucha gente. Ocupa 2 o 3 responsables. Donde 2 o 3 reunidos estén en mi nombre. El que esté en su nombre, porque alguien responsable que se ha comprometido con Dios. Y entonces ahí voy a estar yo, dice. Amén. Yo soy de esos, diga. Yo soy de esos. Yo soy parte de ese remanente. Cuando alguien cuela harina, ¿ve? Y saca lo mejor. Porque sabía lo que venía. Sabía que sus días se le estaban llegando a su fin. Sabía
tenía que dejar a alguien responsable que continuara con lo que él había establecido. El que no come mi carne y bebe mi sangre, el que come mi sangre y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Mire lo que dice el 60. Al oírlas, muchos de sus ¿qué? Hay discípulos falsos y hay verdaderos. Cuídese de lo que dicen, yo soy discípulo, aleluya. A ver, vamos a ver. ¿Ya comiste su carne y su sangre? Ahora, ¿usted literalmente ha comido la carne y la sangre de Jesús? Literalmente, hoy así. Es en una forma figurativa, literalmente. Aquí Jesús está hablando literalmente. ¿Usted ha comido la sangre y la carne de Jesús? Literalmente, no. Figurativa, en una forma figurativa, sí, a través de la Santa Cena. Pero para un judío en aquel tiempo decirle esto era algo como que alguien le dijera a alguien, ¿quieres ser mi esclavo? Y se ofendieron por el compromiso. Mucha gente se ofende cuando se le pide compromiso. En la iglesia de Cristo, estoy generalizando, mucha gente se ofende. Donde nadie te conoce, donde nadie te ve. Entonces, ¿qué pasó? Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, duras es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Si no la pueden oír, ¿cuánto más la van a cumplir? O la van a tomar, o la van a hacer propia, para caminar con ella, para obedecerla. Y mire lo que pasa. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de eso, les dijo, ¿esto ofende? Se ofendieron porque les pidió compromiso. Esto ofende, pues que si vierais el Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de una forma espiritual, pero aquellos eran carnales. Estaban más en la carne. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes serán los que no creían y quién le había de entregar. De 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué peligro es no servirle a Dios. Qué peligro es no comprometerse y servirle a Dios. Estás expuesto a volver atrás, a volver de donde el Señor te sacó. El Señor los había sacado de algún lugar, pero dice que volvieron atrás por el compromiso, por lo que Jesús les había pedido. El Señor les pide compromiso y volvieron atrás. Eso quiere decir que si yo no estoy comprometido con Dios, si yo no, mire, es que estar comprometido es estar conectado con Él. Y donde hay una conexión, no hay distracción. Estás concentrado. Estás activado. Amén. Y se le acercó a Pedro. Se quedaron los 12.
12 se quedaron, se les fueron 60. 60 de un solo. Y Jesús no se afligió. Él no se preocupó. Es más, se acercó a los discípulos y les dijo, mire lo que les dije a los discípulos. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Mire lo que responde Simón. Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Mire la respuesta de Pedro, ¿a quién iremos? Eso quiere decir que pensaron, ¿a dónde podemos ir? O sea que se quisieron ir también. ¿A quién iremos? No hallaron una opción mejor a dónde ir. Se quisieron ir por el compromiso. Si no, no hubiera contestado Pedro eso que contestó. ¿A quién iremos, Señor? No había otra opción. Y con eso entonces vuelve a comenzar Jesús. Y Jesús envía, les da una instrucción, que se vayan al aposento alto. Y se fueron unánimes juntos. Y vino el de repente. ¿Estamos unánimes juntos? ¿Estamos unánimes juntos? ¿Estamos con el mismo propósito? ¿Con la misma ambición de las almas? Las multitudes van a llegar. Pero si no hay quien las sostenga, si no hay quien las sane, si no hay quien les dé el pan y los peces, las multitudes se van a ir. Van a volver de donde salieron. Van a volver de donde vinieron. ¿Qué compromiso tenemos nosotros? Tenemos un compromiso delante de Dios. Primeramente, tenemos un compromiso delante de Dios. Comprometámonos con Dios. Comprometámonos con Dios. Comamos su carne, bebamos su sangre. Eso quiere decir que nos comprometamos con Él, así como Él se comprometió. Así como Él se comprometió en una forma total. Jesús se comprometió con el Padre y sirvió. Yo no puedo decir que estoy comprometido si no sirvo. Amén. ¿Jesús fue siervo? Claro que sí. Pero primero hubo compromiso. Y como Dios vio el compromiso de Jesús, dijo, este califica para que lleve lo que se había perdido, para que establezca lo que se había perdido. Jesús vino a establecer un reino, no vino a establecer una religión, un reino, un gobierno inconmovible, que dice la palabra que cielo y tierra va a pasar, pero su reino, su palabra va a permanecer por los siglos de los siglos. Un reino inconmovible, un reino eterno, un reino que todo lo puede, un reino que sana, un reino que libera, un reino que prospera. El joven rico quería heredar la vida eterna. El joven rico quería seguir a Jesús, pero no quería comprometerse con Jesús. Ahora, Jesús lo buscó. Jesús buscó a los discípulos. Te tengo una noticia buena que darte. Yo no sé si va a ser buena o va a ser mala. Jesús buscó a los discípulos, sí. Jesús, ¿dónde fue a buscar a los discípulos? Fue a las fuentes de trabajo. O sea que Jesús estaba buscando personas ocupadas.
comprometidas. ¿Quién tiene un trabajo secular aquí? ¿Quién tiene un trabajo secular? Yo tengo un trabajo secular. Yo me someto a mi patrón. Yo soy y permanezco en mi trabajo por mi compromiso. Y recibo y devengo un salario porque trabajo, sirvo a través del compromiso. Yo no fui ahí en una solicitud y me voy, ahí me mandan el cheque a la casa. No, tengo que servir. Entonces Jesús fue a buscar discípulos. Él los buscó, fue a las fuentes de trabajo, fue a levantar, a llamar personas ocupadas. No hay excusa no servirle a Dios si tú dices que estás ocupado. Si tú dices que no sirves a Dios porque estás ocupado, yo te tengo una mala noticia. Tú calificas. Ese es el requisito para servir al reino. Ese es el requisito para servir a Jesús. Estar ocupado, tener posesiones, tener obligaciones. ¿Por qué Jesús no se fue a las plazas? Donde se reunía la gente que no tenía trabajo. Donde se iban a comentar de la novela. Donde iban a hablar de la hermana. No, bueno, eso no. A alguien el Señor le habló. Entonces, Jesús buscó personas ocupadas. Tú calificas. Si tú dices, no, mi trabajo no me deja, tú calificas. No, porque mis niños, tú calificas. Jesús buscó personas comprometidas, trabajadoras, que trabajaban como usted y como yo. Y te tengo una buena y una mala noticia. Ellos literalmente dejaron sus trabajos, dejaron sus familias, por amor a la causa, por amor al reino, por amor a Dios. Lo dejaron todo, literalmente. Dios quiere que lo dejes todo en una forma figurativa. Cuando Dios te pide compromiso, no quiere decir que tú, ok, entonces yo estoy una persona ocupada, califico para servir, voy a renunciar a mi trabajo, voy a renunciar a mis estudios. No. Orden. ¿Qué significa dejar todo? En una forma figurativa, no tener tu corazón en lo que posees. Dáselo más fuerte al Señor. Pero si tú tienes el corazón en lo que posees, en lo que tienes, en tu carro, en tu casa, en tu familia, en tus finanzas, en tu trabajo, eso te descalifica. Pero si tu corazón está en las almas, está en el reino, tú calificas. Eso significa dejar todo, así como los discípulos. Yo no quiero estar en el lugar de los discípulos. Muchos quisiéramos, yo hubiera querido estar en el tiempo de Jesús. Qué responsabilidad. Jesús pedía y no en una forma. ¿Sabe por qué lo pedía en una forma literal? Porque él no había muerto, no había sido crucificado y resucitado. Entonces Jesús miraba la fidelidad y el compromiso de los discípulos, dejándolo todo, así. Dejar casa, dejar trabajo. Los discípulos dejaron sus trabajos. Qué fácil hubiera sido que Jesús hubiera ido al parque, a las plazas, a buscar discípulos. Hubiera sido un desastre el reino. Hubiera sido un desastre su reino. ¿Sí? Imagínense, ¿a quién le hubiera dado el reino? ¿A quién hubiera quedado estableciendo su reino? A lo mejor no estuviéramos nosotros hoy aquí, saber dónde estuviéramos.
Dios te rescató de donde estabas. Tal vez por Pedro, por Juan. ¿Quién le hubiera querido que lo rescatara? ¿Qué discípulo hubiera querido usted que Jesús hubiera usado para rescatarlo? Me hubiera gustado Pedro. Entonces tú calificas. Si eres una persona ocupada, tú calificas para ser un discípulo de Dios. Y a través de la Biblia, usted se da cuenta a través de la Biblia que Dios llama a personas ocupadas. En Génesis 12, Dios llama a Abraham y le dice: deja tierra y parentela. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció y dejó todo. Un hombre ocupado. Cuando Dios llama a Moisés, ¿qué estaba haciendo Moisés? Estaba en el desierto cuidando las ovejas de su suegro. ¿Estaba ocupado Moisés? Y le digo Dios: no, este califica. Este califica. Porque si es comprometido en lo natural, ¿cómo no será con lo eterno? Si es comprometido con lo que pasa, con lo que va a pasar, con lo que se acaba, ¿cómo no va a ser con lo que va a permanecer? El profeta Elías, Primera de Reyes 19:19. Este me impactó. Dios llama a personas ocupadas y que tengan posesiones. Porque ahí es donde él prueba de qué madera estamos hechas, dicen en mi pueblo. Elías va por mandato de Dios a buscar a Eliseo. Y mira lo que pasa. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí. ¿Con cuántas yuntas de bueyes? 12 yuntas de bueyes. ¿Elías era empleado o era propietario? Y él tenía la última paz. Y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. 20. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías. ¿Cómo vino Eliseo? ¿En pos de qué? Del llamado. Ahora, ¿Elías era propietario o era empleado? Era propietario. Elías era dueño. Eliseo no era un empleado, perdón. Eliseo no era un empleado. Porque si hubiera sido un empleado y se va de esta manera sin ir a hablar con su patrón, era un irresponsable. Imagínese usted que usted se vaya de su empresa donde está trabajando sin avisar, sin poner su renuncia. Eso da mucho de qué hablar de usted. Usted es un irresponsable. Usted digo, somos irresponsables si tomamos esa actitud. Entonces eso me quiere decir a mí que Elías era propietario. Eliseo, era un hombre próspero. Alguien que tenía 12 yuntas de bueyes. En aquel tiempo era porque tenía ovejitas. Era porque tenía tierras. Era porque tenía un rancho. Era porque alguien de dinero. Y Elías lo llama y sale corriendo, dice, al llamado. Gente así, con esa actitud necesitamos en Casa de Adoración Vino Nuevo. Ya hay, pero necesitamos más. Con esa actitud. Eliseo corrió al llamado. Dejó tirado todo. Por amor a Dios.
por el compromiso a Dios. Y lo deja todo, corre en pos de Elías. Solo le pide una cosa, que déjame besar. Mire cómo es Jesús. Y como Elías le dice, ve, déjame besar a mi padre y a mi madre. ¿Qué pasó? Fue Elías. Le dice Eliseo, ve. Y Jesús no. Jesús era un hombre fuerte. A Jesús le dijeron, Señor, deja que vayamos a enterrar a mi familiar que se murió. Deja que los muertos entierren a los muertos. Muerto. Imagínense que Eliseo le hubiera dicho a Jesús, Jesús, dame permiso de ir a besar a mi padre y a mi madre. A Eliseo. Que Jesús en el lugar de Elías. Imagínense que en vez de Elías hubiera sido Jesús que llama a Eliseo. Y Eliseo deja todo y le dice, Jesús, déjame ir a besar a mi padre y a mi madre, que no están muertos. Eliseo lo dejó ir. Ve, que estaban vivos. Imagínense Jesús que alguien que está muerto, que está en dolor, que está en luto, le dice, no, deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú ven y sígueme. ¿Cuánto más le hubiera dicho a Eliseo que sus papás estaban vivos? ¿Se imagina? No calificas. ¿Sí o no? El discipulado de Jesús era fuerte. Era con carácter. Ay, Dios. Wow. ¿Cuántos quieren seguir sirviendo a Jesús? Les tengo una buena noticia. Jesús va a venir a predicar, va a venir a discipular el domingo que viene. Va a venir a pedir compromiso. ¿Quiénes se apuntan? Yo me apunto. Ya te comprometiste. Espiritualmente ya estás comprometido con Dios. Gloria a Dios por esta casa, porque hay gente comprometida que sirve. Vuelvo y recalco, personas comprometidas que sirven. Primero hay que comprometernos y después servir. No primero servir y después comprometerme. O servir sin compromiso. Si yo sirvo sin compromiso, mi servicio va a ser temporal. Cuando alguien vea y me vea mal, ya no voy a querer servir. Cuando yo le dé la mano a alguien y me ignore, ya no voy a querer servir. Porque no me he comprometido. Pero cuando esté comprometido, cuando alguien me vea mal, yo más voy a querer servir. Cuando alguien me ignore, yo más voy a querer servir. Porque la recompensa viene de al que yo estoy sirviendo, de quien yo me comprometí, del quien yo me comprometí. Pero si tú te has comprometido con el hombre, tu servicio va a ser temporal. Pero si tú ya te comprometiste primeramente con Dios, con lo eterno, con su reino, tu servicio va a permanecer. Y vas a dar fruto. ¿Sabe por qué nos servimos? Muchas veces. Y si no servimos, no estamos comprometidos. Somos más de la multitud, uno más de la multitud. Ahora, ¿te amamos porque seas de la multitud? Sí, de la misma manera que los que sirven. Dios amaba de la misma manera a los de la multitud y a sus discípulos. Igual. Igual en esta casa. Aquí si tú sirves, te amamos. Si no sirves, te amamos igualmente. Pero ¿sabe por qué nos servimos? Muchas veces ni nos hemos comprometido porque no sabemos, no tenemos idea de lo que significa el servicio a Dios. Efesios 2:10.
Ya casi estoy terminando. Efesios 2:10, miren lo que dice. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿De quién somos hechos? Dice, porque somos hechuras suyas. ¿Creados en quién fuimos creados? ¿Para qué? ¿Cómo puedo yo desempeñar las buenas obras? Sirviendo. Dejemos el compromiso, ya lo comprometimos. Ahora, hay buenas obras que yo tengo que desempeñar asignadas para mí. Hay buenas obras asignadas sobre ti que las has escondido porque te has comprometido y no estás sirviéndole al reino, no a la iglesia, al reino de Dios, a su gobierno, al cielo. Entonces, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay buenas obras. Hay buenas obras que tienes que desempeñar. Hay buenas obras que a través de esas obras Dios quiere alcanzar almas. Hay almas asignadas sobre ti que solo tú las puedes meter al cielo. Tienes una responsabilidad. Y yo te tengo una mala noticia o una buena noticia. Depende de la condición en la que tú estés. Dios te va a preguntar. Es más, Dios te va a sacar la lista. Mira, todas estas almas estaban asignadas sobre ti. Pero como despreciaste las buenas obras que había preparado de antemano, estas almas se perdieron. Oh, qué responsabilidad tenemos de ser llamados hijos de Dios, discípulos de Dios. Qué responsabilidad más grande. Pero tú vas a salir activado en tu llamado, vas a salir activado en tu propósito en este día. ¿Sabes por qué? Porque te vas a levantar a servir a Dios, te vas a levantar como un discípulo. Jesús dijo, el mayor ejemplo que tenemos de servir es Jesús. Dice, yo no vine a servir. Yo no vine a que me sirvieran. Yo vine a servir. ¿A qué vino Jesús? El servir es una necesidad para cada uno de nosotros. Para todos los que los llamamos hijos de Dios. Para todos los que los llamamos discípulos de Dios. Entonces Jesús vino como rey. Entonces, si Jesús sirvió y estableció un reino, ¿cómo estableció el reino Jesús? A través de su servicio. Entonces, con esto termino. ¿Qué significa servir para la iglesia de Cristo, para los hijos de Dios? Significa reinar. ¿Estás reinando tú sobre tu casa? ¿Estás reinando sobre tu familia? ¿Estás reinando sobre esta ciudad en la que el Señor te puso? Apocalipsis 5:10, y con eso termino. Yo quiero que te actives. Si tú no estabas sirviendo en esta mañana, vas a salir activado en el servicio a Dios. Vas a empezar a reinar. Acuérdate que el servir es reinar. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Qué nos hizo? Y reinaremos ¿sobre qué? ¿Dice sobre el cielo? No, Dios te puso sobre la tierra para que reines a través de tu servicio. Yo te tengo una mala noticia: si no estás sirviendo, tú no estás reinando, no estás ejerciendo tu llamado, no estás ejerciendo tu posición de rey. Yo pensé que se iba a alegrar.
¿Cuántos libres? ¿A cuántos el Señor ha liberado en esta casa? ¿A cuántos el Señor ha liberado? Entonces, ¿cómo se demuestra la liberación? A través de la sumisión, a través del servicio. Tú eres un rey, tú eres una reina, que a partir de hoy vas a empezar a gobernar, vas a empezar a ejercer dominio sobre potestades, sobre principados. Vas a empezar a declarar a tu familia para Cristo, para el reino. Vas a empezar a hablar lo que no hablabas antes. Hoy lo vas a empezar a hablar. Hoy no vas a ver las imposibilidades. Hoy vas a ver las posibilidades que hay a través del servicio. Ponte de pie ahí donde estás. Ponte de pie ahí donde estás. Oh, ¿cuántos quieren ser activados en su llamado, en su propósito? ¿Cuántos quieren empezar a servir? ¿Cuántos quieren empezar a servir en una manera diferente? Puede ser que tú ya servías, pero a partir de hoy tu llamado, tu servicio tiene que ser diferente. Actívate en tu servicio, actívate en tu llamado, actívate en lo que el Señor quiere hacer contigo. El Señor quiere hacer cosas grandes contigo. El Señor quiere ganar territorio contigo. El Señor quiere ganar tu familia contigo. Yo te aseguro que en tu familia hay gente que no conoce de Dios. Hay gente que no ha sido salva. Yo te tengo una buena noticia. Tú tienes la responsabilidad de, a través de tu servicio, a través de tu ejemplo, que ellos vengan y reconozcan que solo hay un Dios. Que solo hay un Dios que entregó a su Hijo por amor a cada uno de nosotros, por amor a cada uno de ellos, para que fuéramos salvos y tuviéramos vida, y vida en abundancia en el cielo juntamente con Él. Cierra tus ojos ahí donde estás. Levanta tu mano y dile al Señor gracias. Pídele perdón al Señor si no has estado funcionando en tu llamado. Pídele perdón al Señor si no has estado sirviendo como deberías de haber estado sirviendo. Dile al Señor: yo hoy me activo en mi servicio. Hoy me activo y me vuelvo un discípulo verdadero. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu presencia. Adoramos tu presencia, Señor. Anhelamos tu presencia, Padre. Gracias, Señor, porque tú serviste primero, Señor, para después nosotros, Señor, servirte en tu reino, Señor. Gracias por esa posesión, Señor, que nos has dado, Padre. Somos reyes y sacerdotes, Señor, para reinar sobre la tierra. Hay un territorio asignado para cada uno de nosotros, Señor. Y ahora empezaremos a reinar, Padre. Empezaremos a conquistar nuestra familia, Señor. Donde hay enfermedad, declaremos sanidad. Vamos a declarar sanidad sobre nuestra familia. La enfermedad tiene que irse a causa del reino. La enfermedad tiene que huir. Lo declaramos sanos, lo declaramos libres, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En este día me activo, di conmigo, en este día me activo en tu servicio, Señor. Primeramente me comprometo contigo y después te voy a servir, Padre, para que mi servicio sea permanente, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Adoramos tu presencia. Los declaramos libres, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Hay tierra que conquistar. Hay lugares que conquistar, Señor. Gracias porque tú nos usaste, porque tú nos vas a usar, Padre, para ganar territorio, para establecer tu reino en este lugar, en esta ciudad, en este valle, en esta nación, Padre. Grandes cosas estás haciendo, Señor, en nuestras vidas. Grandes cosas estás haciendo en nuestros medios. Te adoramos, bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Oh, hay un anhelo, un hambre de tu presencia, Señor.
Gracias, Señor. Dices, busca mi rostro, tu rostro, Jehová, yo buscaré. Es mejor un día contigo, eres mi fuerza y mi luz, mi salvación.